importante del cual van a generar los diferentes signos y síntomas en términos de la clínica. Es la broncoconstricción y la hipersecreción bronquial. A partir de todo eso aparecen las disneas, el hecho de la modificación del tórax para que sea un tórax ectomel. Y entonces vamos a utilizar dos grupos de fármacos para tratar de resolver ese problema. Y obviamente que hay unos terceros o cuartos también que vamos a mirar. Dentro de esta broncoconstricción, lo ideal es utilizar broncodilatadores. Y dentro de eso hemos visto los agonistas beta 2 adrenérgicos. Ahora vamos a ver las metilsantinas y los antimuscarínicos. Todos esos, este grupo de fármacos tiene la tendencia de generar broncodilatación para contrarrestar la broncoconstricción que existe en el asma bronquial. Los corticoides y los diuréticos podrían mejorar la parte de la hipersecreción bronquial y el edema que se va a formar a ese nivel. Eso vamos a ver un poco también, sobre todo con este tema de las metilsantinas. Bueno, para comenzar, estas metilsantinas todos los días consumimos de una u otra manera nosotros, comenzando con la gente que desayuna con té, si desayuna con café lo mismo, si desayuna con cocoa, con chocolate o con bebidas cola, si hay gente que puede tener la costumbre de consumir Coca-Cola, Pepsi-Cola, bueno, todas las que son las bebidas cola también tienen, y vamos a ver ese hecho también. Incluso hay gente que piensa que va a hacer dieta con los diferentes té, por ejemplo el té verde, té negro, no sé qué cosas más. Todos tienen exactamente lo mismo, solamente una propaganda comercial, pero bueno, porque vamos a ver que esas metilsantinas, estas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Son diuréticos, entonces hacen orinar más veces y disminuyen entonces la cantidad de agua en el cuerpo y parece que bajarán de peso, pero no es cierto. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con eso. Entonces aquí tenemos metilsantinas, son alcaloides derivados púricos. Esto es importante, recuerden que el ADN y el ARN tienen bases púricas y pirimidínicas, entonces estas purinas forman lo que conocemos con el nombre de proteínas luego, ¿no? Están relacionadas químicamente entonces con las bases púricas. Aquí están, estas bases son, vuelvo a repetir, adenina, guanina, citosina, uracilo, que son los que forman el ADN y el ARN, ¿no? Y con el ácido úrico. ¿Por qué con el ácido úrico? Porque el producto final del metabolismo de la proteína es el ácido úrico y obviamente las bases púricas van a terminar en él. De ahí que pueden fijarse a receptores adenósicos, vamos a ver de adenosina, ¿no es verdad? Los receptores A1 o adenósicos 1 y adenósicos 2. Bueno, son utilizados ampliamente en el tratamiento del asma. Esto se conoció desde finales del siglo XIX a raíz de observaciones, ¿no?, de que el café cargado aliviaba los síntomas asmáticos. Entonces, eso también es importante un poco para conocer la parte de la historia de las metilsantinas. Esto, como pueden ver, es la fisiopatología del asma, que la voy a ir explicando paso a paso cómo está esto para que podamos entender esta imagen. Ustedes pueden ver aquí tenemos, ¿no es cierto?, la imagen normal de un bronquio. Esta parte amarilla es la parte cartilaginosa, la roja es la musculatura del Reinsensek y lo que está en rosado es el endotelio del bronquiolo, donde se realiza en realidad el broncoespasmo. Este músculo es un músculo liso llamado músculo de Reinsensek y, como pueden ver, aquí es la luz, ¿no?, por donde atraviesa el aire cuando nosotros respiramos. Y digo aire porque el aire está constituido por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. En este sentido,
ya si nosotros seguimos esta flecha, entonces vamos a ver que aquí hay un cambio. ¿Y por qué hay un cambio? Porque está hablando en esta parte del broncoespasmo precoz en un proceso inflamatorio agudo. Este proceso inflamatorio agudo que se manifiesta como broncoespasmo precoz, ya estamos hablando de la... ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Ustedes pueden ver que se sigue manteniendo el endotelio, el músculo liso, mucho más grueso, como pueden ver, y la parte cartilaginosa. Entonces, ¿qué puede generar este broncoespasmo precoz? Varias cosas pueden generarla. Por ejemplo, hay asma por ejercicio. La gente que normalmente dice la gente asmática debe hacer ejercicio, no necesariamente, porque hay gente que puede desencadenar su asma con el ejercicio. Las infecciones, ya sean estas bacterianas o virales, a nivel del aparato respiratorio pueden generar también broncoespasmo precoz, ¿no? Los irritantes, por ejemplo, si se quiere, las pinturas, ¿no?, que existen en el comercio para pintar paredes, todo ese tipo de cosas, o ambientes recién pintados pueden desencadenar una crisis asmática. Y obviamente los alergenos, que hay un libro entero de alergenos que pueden generar, y todavía dice etcétera, etcétera, porque puede haber, digamos, hongos, parásitos que pueden llegar a provocar ese tipo de problemas. Entonces, estos desencadenantes más la susceptibilidad genética, que no es lo mismo que hablar de una enfermedad hereditaria. No es una enfermedad hereditaria, simplemente hay una susceptibilidad genética a que estos elementos generen el desencadenamiento de este proceso inflamatorio agudo llamado broncoespasmo precoz. Pero solo participan estos elementos y la susceptibilidad genética, no. También hay una gran participación de esta célula del tejido conectivo denominada mastocito o célula cebada. Ese mastocito o célula cebada tiene una serie de elementos o mediadores químicos que incluso van a generar la quimiotaxis en algún momento. Entonces, cuando se revienta, porque esa célula tiene una membrana muy lábil, y vuelvo a repetir, es una célula cebada o mastocito que pertenece al tejido conectivo, va a liberar la histamina. La histamina tiene acciones importantes como la actividad vasodilatadora a nivel de los vasos sanguíneos, pero también la histamina permite el desencadenamiento del broncoespasmo, como pueden ver aquí, ¿no? Hay una flecha que está indicando que eso va a ocurrir. Ya les dije que el mastocito no solamente liberaba histamina, también libera leucotrienos, prostaglandinas y los tromboxanos, que en realidad todos ellos provienen del ácido araquidónico, y que vamos a ver que los AINES, que son los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, tienen una acción importante sobre esto de aquí, sobre todo en las prostaglandinas y los tromboxanos. En cambio, los leucotrienos, que están producidos por una enzima llamada lipoxigenasa, entonces generan el leucotrieno B4, el D4, etcétera, etcétera, varios leucotrienos que vamos a ver en estabilizadores de la membrana del mastocito, que tienen una importancia tremenda en la generación del asma. Si ustedes observan, además, este broncoespasmo precoz puede continuar la evolución de la enfermedad hacia un broncoespasmo tardío que sigue siendo una inflamación aguda. Y ustedes podrán ver que hay varios puntitos negros aquí, y esos son los elementos formes de la sangre que por mediadores químicos como la misma histamina, la serotonina, el factor quimiotáctico eosinófilo, todo ese tipo de elementos que son mucho más, y la citoquina, pueden generar, digamos, el viaje de estos neutrófilos que están observando ustedes aquí, ¿no? Y aquí tienen las citoquinas y quimioquinas que van a salir de este mastocito también, y que van a contribuir a que este broncoespasmo precoz continúe con el broncoespasmo tardío. O sea, estos elementos van a tratar de mejorar, tratar de reparar ese proceso inflamatorio.
Luego vamos a pasar a la inflamación crónica, donde ya no es celeste esta luz. Esto es celeste porque está entrando aire, pero por nada más va a aparecer la hipersecreción bronquial y vemos aquí un moco de color amarillo con la invasión igualmente, digamos, de células que tienen la tendencia de defender al organismo del agresor, que recuerden que es una reacción antígeno-anticuerpo, y entonces se va a generar a partir de estos neutrófilos también invasión de eosinófilos, como pueden ver ustedes, ¿no es verdad? La presencia de los monocitos también, de los neutrófilos lógicamente, ¿no? Y que va a tener además una interrelación con estos elementos que van a generar quimiotaxis. Finalmente, cuando pasamos de esta inflamación crónica a una remodelación, a una destrucción total del aparato respiratorio, estamos hablando ya de algo casi imposible de revertir porque hay una degeneración de la estructura misma, ¿no? de los bronquios. Entonces aparece este remodelado con la presencia de células epiteliales y mucosas, la presencia de fibroblastos reemplazando a las células dañadas, ¿no? Y recuerden que el fibroblasto genera tejido fibroso y entonces una transformación del aparato respiratorio en línea general, ¿no? La presencia de matriz extracelular, la presencia de los mastocitos, de los macrófagos y otras células que participan en la inflamación, la célula muscular lisa de Reinsense que ya he hablado, y también una neovascularización con la finalidad de poder reparar el organismo, pero no se puede hacer eso. Entonces, todos estos elementos que nosotros hemos hablado en esta primera parte, desde el punto de vista de la evolución, si se quiere, de la patología, entonces va a generar la sintomatología, que se va a caracterizar en primer lugar en la inflamación aguda por tos, sibilancia, cuando ya el bronquio se está cerrando mucho más, permite un silbido del aire y obviamente la dificultad respiratoria que conocemos con el nombre de disnea. Entonces luego va a aparecer una hiperreactividad bronquial por la secreción de moco y la disminución de la capacidad pulmonar cuando existe ya un proceso de remodelación que el médico debe de evitar que esto ocurra siempre y cuando el paciente obviamente asista a sus controles o a la revisión cuando es por primera vez, digamos, que asiste a un centro hospitalario. Bueno, eso va a depender mucho del paciente, porque el paciente es el dueño de su cuerpo. Bueno, eso es, en líneas generales, la fisiopatología. Por eso, dentro de todo, hemos puesto los dos elementos importantes, sin llegar a describir la tos, la sibilancia, la disnea, sino que este broncoespasmo, como pueden ver aquí, tanto el fleco, hemos puesto como broncoconstricción aquí, ¿no? Y el otro elemento importante que se sumó es la gran afluencia de moco que ustedes ya pueden ver aquí, igual en este sector, que genera esta hiperreactividad bronquial, que lo hemos puesto como hipersecreción bronquial. Entonces, estos dos elementos van a generar todo esto que ustedes están observando aquí, porque está la parte clínica, si se quiere, y está cómo se genera esa evolución hacia la destrucción pulmonar, que se conoce con el nombre de remodelación. Bueno, muy bien, aquí vamos a ver un poco del tratamiento también, cómo vamos a realizar. Y primero vamos a ver el asma episódica ocasional, después vamos a ver el asma episódica frecuente, el asma persistente o moderada y el asma persistente o grave. ¿Qué podemos hacer en términos del tratamiento para esta patología? Porque al final de cuentas la materia se denomina farmacología. Estamos hablando de la farmacología para el asma, ¿no es cierto? Y obviamente del aparato respiratorio. Entonces, cuando hay asma episódica ocasional, lo que se recomienda es la utilización de broncodilatadores beta-2 adrenérgicos de acción corta y a demanda, es decir, si hay un asma episódica ocasional, entonces pues vamos a utilizar también, ¿no?, el medicamento de manera ocasional. No vamos a estar todo el tiempo con las inhalaciones de los aerosoles que
digamos, que venden en el comercio, o sea, en la farmacia. Bueno, vamos a seguir viendo qué podemos hacer en términos incluso, ¿no?, de la aplicabilidad del medicamento con respecto a los microgramos a dar, ¿no? Entonces, también se puede asociar esto con corticoides inhalados, sobre todo, fíjense dónde parte esto, no está partiendo de aquí, está partiendo de aquí, o sea, desde el asma episódica frecuente al asma persistente o moderada, al asma persistente grave, se puede adherir corticoides inhalados. Sin embargo, en el asma episódica ocasional son solo los broncodilatadores vetados que hemos visto en la pasada clase y que pueden observar ustedes aquí, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Bien, ahora se está adhiriendo otro grupo de fármacos que hemos puesto aquí, los corticoides, con la finalidad de disminuir esta secreción bronquial, porque proviene esta secreción bronquial del proceso inflamatorio que generó la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos eso también en términos del tratamiento. Como le digo, luego vamos a hablar de los microgramos. Entonces ustedes pueden utilizar, dice, ¿no es cierto?, aquí 200 a 400 microgramos cada 12 horas, por ejemplo, de los broncodilatadores, asociado a 100 a 200 microgramos de los corticoides si vienen mezclados. Entonces se puede utilizar eso cuando tenemos un asma episódica frecuente, ya tenemos, digamos, las dosis. Pero quiero que entendamos que aquí estamos hablando de medicamentos de aplicabilidad en aerosol, debido a que dice aquí clarito inhalado, no dice que se dé por vía oral, ni dice que le pongan intramuscular, intravenoso, nada, solamente estamos hablando de una, si se quiere tomarlo desde ese concepto, una aplicación tópica a nivel de los bronquios. Entonces eso sería importante también tener presente. Pero cuando resolvemos el problema agudo de este asma episódica frecuente, es importante también la aplicabilidad de otros fármacos que vamos a ver más adelante, como el cromoglicato de sodio y el nedocromilo, como pueden ver, que son estabilizadores de la membrana del mastocito. Si ese mastocito no revienta su membrana, no elimina sustancias que puedan generar quimiotaxis. Entonces la idea es que eso no cura el asma, previene. Si previene, entonces vamos a estabilizar esa membrana mastocitaria de esas células llamadas mastocitos o células cebadas, ¿no?, que en algunos pacientes son tan lábiles que se revientan de nada. Sin embargo, en las personas que somos normales, eso no ocurre, hay una madurez de eso. Y recuerden que el niño no es un ser humano adulto, maduro, no lo es. Entonces, eso se puede dar mucho más a nivel de la niñez, digamos, estamos hablando de esa etapa de la niñez. Entonces, también se puede utilizar la teofilina retardada y los antileucotrienos, como el safiluscat, monteluzcat, que vamos a ver un tanto más adelante, ¿no? Entonces, ahí tenemos también cómo podemos ya mantener una estabilidad en salud, ¿no es verdad?, con otros medicamentos que ahí los hemos puesto. Entonces, luego, si tenemos el asma persistente o moderada, 200 a 400, que es exactamente los mismos microgramos cada 12 horas y 100 a 200 microgramos de corticoides inhalados, ¿no? Podemos asociar, digamos, estos dos fármacos para también resolver el asma persistente o moderada. Entonces ya tenemos un tratamiento para el asma episódica ocasional, para el asma episódica frecuente y para el asma persistente y moderado. Entonces ya ahí tenemos cómo podemos encarar el tratamiento. Sin embargo, ¿no?, ya el gran problema de este grupo y de es este tipo de broncodilatadores. Aquí están los mismos broncodilatadores, pero fíjense, aquí dice que es mejor usar de los de acción corta. Sin embargo, ya en vamos a seguir usando estos medicamentos que son los beta 2 agonistas
¿no es cierto? Pero vamos a cambiar por un medicamento que tenga una mayor durabilidad, que son los beta-2 de acción prolongada. Aquí está indicando que cambie esto por esto, pero siguen siendo broncodilatadores beta-2, nada más. O sea, eso está cambiando. Y también recuerden que hay asociaciones con corticoides en los mismos envases. Entonces, ¿cuáles son estos medicamentos de acción beta prolongada? Por ejemplo, el salmeterol, que tienen aquí, asociado a un corticoide llamado fluticasona, como pueden observar ahí, ¿no? El formoterol con la budesonida, que es un corticoide que ya estos medicamentos vienen asociados y que se pueden utilizar tanto en el asma persistente o moderada como en el asma persistente o grave, ¿no? Entonces, ese es el único cambio en términos de durabilidad. Entonces, ya tenemos ahora aquí las dosis, ¿no? De 200 a 400 microgramos, no cada 12 horas, y de 100 a 200 microgramos, como pueden ver, y sin embargo, ya cuando estamos en asma persistente o grave, se debe de subir a 400, 800 microgramos cada 12 horas y 200 a 400 microgramos cada 12 horas respectivamente. Prácticamente, como pueden observar, se ha duplicado la dosis cuando ya estamos en otra etapa de la evolución clínica del asma bronquial. Entonces, también podemos utilizar teofilina retardada y también antileucotrienos, que ya he mencionado, que puede ser el Safirlucat, Montelukast, etcétera, etcétera, que vamos a ver también un tanto más adelante en la exposición, ¿no? Y luego se puede utilizar corticoides, esto de aquí es corticoides orales, ¿no? En vez de utilizar inhalados, porque obviamente hay una, digamos, una actividad inflamatoria tan importante que hace la necesidad que el médico tenga que utilizar, sobre todo la prednisona por vía oral, pero ahí hay que tener en cuenta que dependiendo obviamente del tipo de paciente que sea, si es niño, joven o adulto, habrá que dar las dosis recomendadas, pero se debe de usar por un tiempo muy corto e ir retirando paulatinamente. Es decir, si le dan una tableta, después será media tableta, después un cuarto de tableta, y así tienen que retirar el corticoide para que no produzcan los efectos adversos, sobre todo el síndrome de Cushing. Entonces, que está caracterizado por cara de luna llena, cuello de búfalo, redistribución de las grasas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, nos vamos a meter un poco a la farmacognosia, porque ya les dije que ya mencionamos incluso el café. El origen, la teofilina, la cafeína, la teobromina, son tres de los alcaloides más importantes obtenidos de las plantas de distribución geográfica muy amplia. Entonces, ¿qué tienen, o sea, qué elementos de la naturaleza tienen estos compuestos? La teofilina, cafeína y teobromina. El té, por ejemplo, preparado de las hojas de la Tea sinensis, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, si quieren ir al supermercado y comprar té verde, té rojo, té negro o lo que sea, es lo mismo, tienen los mismos componentes. Entonces, ahí tenemos que son preparados de hojas de la Tea sinensis. Bueno, también la cafeína, ¿no? Que contiene teofilina y teobromina. Recuerden que ese elemento importante tenemos en el café. Todo el mundo se acostumbra al café, y tal es así que hay muchos negocios que se llaman café internet y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es importante. Pero también tengan en cuenta que la cocoa, el chocolate y las semillas de teobromas cacao, teobromina o algo de cafeína, el café se extrae de los frutos de la cofia arábica, mientras que las bebidas cola, que ya les mencioné, ¿no es verdad?, se puede extraer del extracto de las nueces de cola, de la cola acuminata sobre todo, ¿no?, que tiene, si se quiere, como componente importante la cafeína. Entonces, de eso he hablado cuando estoy hablando de la Coca-Cola. Hay gente que puede tomar medio vaso de Coca-Cola y no duerme toda la santísima noche, porque obviamente es un estimulante central. Y hay otra gente, caso mío, aunque me
tome 4 o 5 tazas de café, igual me duermo, yo no tengo ningún inconveniente, pero hay gente que toma un poquito y ya no duerme, entonces se le quita el sueño. A mí no me ocurre eso y probablemente a mucha gente no. Aquí un poquito para poder entender, ¿no es cierto?, la estructura química. Recuerden que en un principio dijimos que provienen de las bases públicas. Y aquí tenemos la xantina, que es una dioxipurina, entonces esta es su estructura, pero que es una xantina, como pueden ver ahí, ¿no? Aquí tenemos la fórmula química de la teofilina, también tenemos la fórmula química de la cafeína y tenemos la fórmula química de la teobromina, que son los componentes de estos vegetales que nosotros consumimos casi cotidianamente, ¿no es cierto?, cuando desayunamos. Digo casi cotidianamente porque hay gente que viene, digamos, de su domicilio y se compran un yogur con cereales, no sé qué cosa consumen en los kioscos de aquí, entonces puede que no tengan también mucha costumbre de consumirlos, pero habitualmente la hierba mate, el café, el té, la cocoa, el chocolate y las bebidas cola contienen, digamos, las metilxantinas. Seguimos con la farmacognosia. La principal metilxantina utilizada para la práctica clínica es la teofilina. Estamos hablando de medicamentos que ya se usan para el tratamiento del asma, aunque no se usan de manera frecuente porque esta teofilina, si bien es cierto, viene para la administración oral, pero genera muchos problemas, sobre todo cuando se aplica por vía intravenosa, generando arritmias cardíacas porque tiene una influencia demasiado importante en las propiedades del corazón. Entonces, como la teofilina es poco soluble, se han sintetizado complejos derivados que mejoran su solubilidad y la absorción. Las sales inestables de teofilina, los preparados retal de teofilina o aminofilina y los derivados de la teofilina. Ahí tienen ustedes también ese hecho, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces un poco para ver las imágenes de lo que ocurre en bronquiolo asmático. Aquí tienen toda la deformación que ha sufrido el tejido pulmonar en realidad y la presencia de la hipersecreción, cosa que no tenemos en este otro lado, donde tenemos bronquiolo normal, para que hagamos la diferencia desde el punto de vista visual, para que nosotros tengamos una imagen en el cerebro de este problema. Entonces vamos a ver muchos derivados de la teofilina y el contenido de teofilina al final de cuentas. Dentro de eso tenemos la teofilina anhidra, que tiene el 100% de contenido de teofilina, el monohidrato de teofilina 91%, la aminofilina el 80%, el teofilinato de colina, ¿no?, 60-65%, el glicenato sódico de teofilina 51% y el salicilato cálcico de teofilina un 48% de teofilina. Entonces hay una variabilidad de productos de teofilina que se puede utilizar desde un 100% hasta un 48% dependiendo de la necesidad del paciente y también de las patologías previas que puedan tener. Ya acabo de decir que estos productos instilados a través de la vía intravenosa o el goteo generan arritmias cardíacas. Si es que ese paciente tuviese un fondo ya de patología cardíaca, va a ser peor para él. Entonces, eso también habrá que considerar siempre al paciente desde el punto de vista integral. Y ahora aquí vemos un poco del mecanismo de acción. Entonces vamos a hablar de este mecanismo de acción que nos parece interesante también. Recuerden que cuando hemos hablado de los fármacos beta-2 adrenérgicos, hemos hablado de la adrenalina. La adrenalina tiene acciones alfa y beta. Hemos analizado sus acciones beta como las alfa. Las alfa están relacionadas sobre todo con la elevación de la presión arterial. Pero si administramos un agonista beta, desde la misma adrenalina, pero en su acción beta, pero mucho mejor si sería, otras sustancias como salbutamol, fenoterol, terbutalina, etcétera, etcétera, que son agonistas beta.
van a tener una acción positiva. ¿Sobre quién? Sobre una proteína de membrana llamada, ¿cómo se llama? Adenilciclasa. Esta adenilciclasa, que es la proteína de membrana, ¿no es verdad?, va a activarse por medio de la proteína G. Recuerden que este receptor de este agonista beta es un receptor metabotrópico, y cuando estoy hablando de receptor metabotrópico estoy hablando de un receptor que tiene 7 unidades de transmembrana con un grupo digamos amino en la parte externa y un grupo carboxilo en la parte interna. Ese grupo carboxilo, que es el que me interesa, se une a una proteína G, y esa proteína G gasta guanosin trifosfato para transformarse en guanosin difosfato. Cuando esa proteína G, sobre todo su porción alfa, actúa sobre esta adenilciclasa, esta adenilciclasa se va a convertir en AMP cíclico. Si seguimos la evolución de este segundo mensajero, porque el primero sería la hormona en línea general, en el caso natural sería la adrenalina, pero si le administramos salbutamol, fenoterol, terbutalina, oxitrenalina o lo que sea, entonces tenemos una actividad de un segundo mensajero que tiene una actividad positiva, porque va a generar broncodilatación, mejorando o relajando el tono bronquial y provoca broncodilatación. Pero vamos a ver otra cosa que también creo que es importante, porque no estamos hablando de los agonistas beta 2, estamos hablando de las metilsantinas. Entonces vamos a observar que aquí hay una fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa es una enzima que transforma este AMP cíclico, como pueden ver, en AMP normal. Entonces, esto ya no es un producto que genere broncodilatación. Ahora voy a hablar un poco de esta fosfodiesterasa. Existen varios tipos de fosfodiesterasa: 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Recuerden que también la fosfodiesterasa provoca vasodilatación, pero vuelvo a repetir, no existe una sola fosfodiesterasa. Y entonces, en ese sentido, esa vasodilatación fue utilizada con el sildenafil, que sirve para la disfunción eréctil, tanto en el hombre como en la mujer, por el flujo sanguíneo que se tiene a nivel de los vasos sanguíneos, tanto del pene como del clítoris, y entonces se usa el sildenafil. En este caso no funciona eso, porque es una fosfodiesterasa diferente. Pero la teofilina tiene una actividad negativa sobre la fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué hace la teofilina? Bloquea esta fosfodiesterasa. Si la bloquea la fosfodiesterasa, este AMP cíclico, que es el segundo mensajero, no se transforma en AMP. Por lo tanto, aumenta e incrementa la broncodilatación, la teofilina. Entonces, eso ya está claro, ¿no? Ahora, miremos esta otra parte. El tono bronquial puede generar broncoconstricción por diferentes mediadores. Ustedes pueden ver que la acetilcolina y la adenosina tienen acciones sobre los receptores adenósicos, el uno, y sobre los receptores muscarínicos, el otro. Si se trata de la acetilcolina, va a actuar sobre receptores muscarínicos con una actividad positiva sobre el receptor, y al actuar sobre el receptor, entonces vamos a tener como resultado, ¿no es cierto?, una broncoconstricción, como ustedes pueden ver aquí en este caso. Y entonces la acetilcolina, al igual que las anticolinesterasas, recuerden que hemos hablado 3 grupos de anticolinesterasas, las naturales como la fisostigmina y derivados de ella como neostigmina, etcétera, etcétera. Hemos hablado de los compuestos organofosforados, por ejemplo, el varigón, para dar un ejemplo, y hemos hablado de los medicamentos que sirven para el tratamiento del Alzheimer, como la tacrina, etcétera, etcétera. Entonces, eso para recordar un poco. Todos ellos son anticolinesterasa, quiere decir que van a bloquear la enzima colinesterasa y haciendo que aparezca la acetilcolina, que al actuar sobre receptores muscarínicos, entonces provocan broncoconstricción. Y entonces habrá que utilizar medicamentos que bloqueen.
esa acción de la acetilcolina para mejorar el tono bronquial y generar broncodilatación. La teofilina hace lo mismo, pero sobre los receptores de adenosina. La teofilina bloquea la acción de la adenosina, generando también un mejor tono bronquial para que exista broncodilatación y no haya broncoconstricción. Entonces la teofilina tiene dos actividades dentro del mecanismo de acción. Uno sobre los receptores de adenosina y el otro sobre la fosfodiesterasa, mejorando, digamos, la broncodilatación. Entonces ahí tienen el mecanismo de acción de la teofilina, que es nuestro problema básico. Ahora vamos a hablar sobre la farmacodinámica. Entonces, ¿cuál es el centro de la clase? En realidad es el asma bronquial. Por lo tanto, yo tengo que ver cómo las metilsantinas tienen una acción sobre el aparato respiratorio. Entonces, recordemos que este aparato respiratorio tiene un músculo liso que se denomina músculo de Reisensen, ya he hablado. No estoy hablando, que quede claro que el aparato respiratorio no es solo pulmón. O sea, eso quítense de la cabeza si alguien piensa que solo el pulmón no es solo pulmón. Recuerden que el libro de fisiología, el que quieran ustedes, ¿no es verdad? Etcétera, etcétera, el libro que sea, ¿no es verdad? ¿Qué habla? Dice que el aparato respiratorio funciona primero con mecánica respiratoria, segundo lugar con los pulmones y tercer lugar con los centros respiratorios. Esos tres elementos forman parte estructural del aparato respiratorio. Entonces, cuando yo estoy hablando de mecánica respiratoria, entonces ¿de quién estoy hablando? Sobre todo del diafragma, de los músculos intercostales, de los cerratos, los heteros, regiomastoideos, todo lo que forma parte constitutiva, incluyendo los cartílagos intercostales, porque si no hay cartílagos intercostales no sería flexible el tórax, eso recuérdenlo. Bueno, pero en este caso, cuando estamos hablando de la acción de la teofilina, ahí estamos hablando del músculo liso, aunque también existe actividad sobre el músculo esquelético que vamos a ver, eso sería sobre los músculos intercostales, el diafragma, el esternocleidomastoideo, porque toditos son esqueléticos eso, ¿no? Pero en este caso, en esta diapositiva estamos hablando del músculo liso. Y entonces, ¿qué va a producir las metilsantinas? Broncodilatación. Si nosotros tenemos concentraciones sanguíneas de 5 a 10 microgramos, eso debe de existir para resolver el asma moderado. Si nosotros administramos teofilina o cualquier metilsantina y obtenemos entre 15 a 20 microgramos por ml, será el mejor nivel plasmático para resolver el asma grave. Y 20 a 30 microgramos por ml, aquí está equivocado, no, hay poca mejoría y aparecen, digamos, efectos secundarios. O sea, el subir más de esta concentración no mejora en nada ya el paciente. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjense que además esas metilsantinas van a tener una acción diurética que contribuye a desaparecer el edema pulmonar. Por eso en esta parte puse corticoides y diuréticos. En realidad no me estoy refiriendo a que el médico deba de usar diuréticos. Solo usando las metilsantinas tenemos una acción diurética, que es lo que estoy mencionando para hacer desaparecer el edema pulmonar. ¿Y de dónde salió el edema pulmonar? Pues del proceso inflamatorio, que es una reacción antígeno-anticuerpo. Es una reacción inflamatoria, le guste o no a la gente. Entonces eso es ya. Ahora, inhibe la liberación de broncoconstrictores, también aumenta la contractilidad del diafragma. Miren lo que estamos diciendo. Aquí hemos hablado del músculo liso, pero aquí estamos hablando del músculo esquelético, porque también esa mecánica respiratoria participa pues en el proceso respiratorio mismo, al igual que los centros respiratorios, porque si vamos a ver más adelante que hay una actividad sobre eso también, entonces actuaríamos a 3 niveles del aparato respiratorio con las metilsantinas. Estimula el centro respiratorio, como pueden ver ustedes, entonces tenemos una actividad, otra actividad y toda la actividad que nosotros hemos visto ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos también que hay un estímulo del centro respiratorio con la metilsantina. Estoy hablando de la cafeína, estoy hablando de la
teofilina, la teobromina, que ya hemos visto en las anteriores diapositivas. Bueno, ahora veamos qué pasa con el aparato cardiovascular. ¿Qué hacen las metilxantinas? ¿No? Entonces, aumentan la contractilidad cardíaca, la hace más rápida que con la digital y más prolongada que los beta-adrenérgicos. Hemos visto que algunos beta-adrenérgicos que no son selectivos, porque les dije que el corazón tenía receptores beta-1, mayoritariamente, no quiere decir que no tenga otros receptores, sí los tiene. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar con el aparato cardiovascular? Primero estamos hablando del corazón, no de los vasos. Aquí vamos a hablar de los vasos. Entonces, sobre este aparato cardiovascular va a aumentar el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión telediastólica va, digamos, a alterarse, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una mayor contracción, va a aumentar, pues, obviamente, el volumen sistólico, igual el gasto cardíaco. Va a aumentar la frecuencia cardíaca porque va a generar taquicardia. Y las concentraciones elevadas pueden generar taquicardia franca, facilitando la presencia de arritmia por la hipoxia. Además, porque al trabajar más necesita más oxígeno el corazón y si no le llega, porque no actúa sobre los vasos sanguíneos coronarios, entonces vamos a tener esta hipoxia que va a ser contraproducente para ese paciente. Si se administrase por vía intravenosa, rápida, sobre todo puede llegar a provocar hipotensión, pero lo normal es que poco a poco eleve también la presión arterial. Pero si se hace por inyección intravenosa y sobre todo rápida, puede generar una vasodilatación como respuesta y luego, obviamente, la caída de la presión arterial. Bueno, sobre los vasos genera dilatación en el territorio muscular y esplásmico y vasoconstricción en las arterias cerebrales. Eso también habrá que tener muy en cuenta a la hora de utilizar, sobre todo, la vía intravenosa de estas metilxantinas. Ahora ya vamos a hablar entonces sobre el sistema nervioso central, que es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si alguien da dosis baja, ¿no? Va a haber una disminución de la sensación de cansancio, o sea, a ver, me siento muy flojo, no tengo muchas ganas de estar en nada. Yo creo que si me tomo una taza de café voy a mejorar. Y ocurre eso, sí, entonces porque va a disminuir esa sensación de cansancio. Pero va a aumentar la capacidad del esfuerzo intelectual. Es uno de los productos que mejor funciona a nivel de la capacidad de retener las cosas que uno lee o estudia. Tomándose una taza de café, uno puede estar estudiando y retiene mejor, ¿no?, la información que está incorporando a través de la lectura. Atraviesa la barrera hematoencefálica incluso a dosis baja o dosis alta, produciendo insomnio. Puede generar epilepsia, peor en un paciente que de hecho ya es epiléptico, ¿no? Genera convulsiones a dosis terapéutica, y en los que no son epilépticos, que creo que la mayoría de aquí, o si no, ¿por qué no decir todo? No generaría esa epilepsia a dosis normales, pero si usted eleva demasiada la concentración en el plasma sanguíneo, incluso en los pacientes que no tienen epilepsia puede generar ese estado convulsivo que obviamente no es nada positivo. Ya, las dosis altas generan nerviosismo, temblor, hiperestesia, hiporreflexia, alteraciones maniáticas y convulsiones. Una dosis de concentración plasmática de 20 microgramos aparece náuseas y vómitos. Ya tenemos todo eso, lo que va a ocurrir a nivel del sistema nervioso. Bien, continuamos. ¿Qué pasa con el músculo? Con tres órganos, con el riñón, con el músculo esquelético y el aparato digestivo. A nivel renal, ya hemos dicho que las metilxantinas resultan ser un diurético débil, ¿no? Puede aumentar la filtración glomerular y disminuir la reabsorción tubular, sobre todo del sodio. Aumenta la respuesta de la contractilidad también al estímulo nervioso cuando estamos hablando del músculo esquelético, lo mismo que contrarresta la fatiga del diafragma en los pacientes que están respirando con mucha dificultad, como viene a ser un paciente con EPOC o con asma bronquial.
¿no? Y luego también a nivel del tubo digestivo aumenta la secreción gástrica de ácido y pepsina, lo que genera úlceras que mucha gente dice, no puedo tomar café, todo este tipo de cosas, incluso el té me produce acidez estomacal, ¿no? Lo mismo le va a provocar el chocolate y las bebidas con relaja la musculatura lisa de las vías biliares, lo que podría ser útil asociar un compuesto como la atropina, que es alcaloide de la solanácea, más un cafecito, un té, puede mejorar y puede ser importante para resolver los cólicos biliares. Eso también podríamos mencionar ahí, ¿no? Bien, ahora vemos la farmacocinética, ¿no? Es importante tener presente también este aspecto. Bueno, la teofilina, una vez que ha llegado al torrente circulatorio, se une con el 40% con las proteínas plasmáticas, la unión con las proteínas plasmáticas. El volumen de distribución es muy parecido al de los líquidos corporales, entre 0,3 a 0,7. Recuerden que los líquidos corporales, o sea, el agua corporal es de 0,6 litros por kilogramo y aquí tenemos 0,7 litros por kilogramo. Hay un aumento en los niños prematuros y también en cirróticos y acidóticos. Sin embargo, este volumen de distribución disminuye en los obesos. La semivida de eliminación de 4 horas en los niños adultos no fumadores y adultos no fumadores, 8 horas en el adulto fumador y 16 horas a ver, 4 horas en los niños y en los adultos no fumadores, 8 horas en los adultos fumadores y 16 horas que puede durar en los pacientes con insuficiencia cardíaca y cirrosis, ¿no? Se metaboliza un 90% en el hígado, 10% se excreta por el riñón en forma inalterada, ¿no? Y eso sería en términos de la eliminación, puede estar aumentada en los niños de 1 a 4 años en fumadores de tabaco y marihuana y reducida en los pacientes obesos, pacientes que consumen dieta rica en metilsantina, en pacientes cirróticos descompensados sobre todo. Entonces, ahí tenemos también esta actividad de las metilsantinas, sobre todo en su farmacocinética. Ahora vamos a ver las interrelaciones farmacológicas, fármacos que aumentan las concentraciones séricas de teofilina. ¿Cuáles son esos? Los anticonceptivos orales. La eritromicina, recuerden que a veces cuando existe asma se asocia a fiebre por la invasión de gérmenes o problemas infecciosos pulmonares pueden desencadenar asma. Y uno de los medicamentos que a cualquier médico se le viniese a la cabeza para que no le provoque alergia, porque es una reacción antígeno-anticuerpo, mejor le doy eritromicina, que la recomendación de cambio, digamos, para ese tipo de gérmenes. Pero la eritromicina puede aumentar las concentraciones séricas de teofilina. Los antagonistas del calcio que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial están el grupo de las 1,4-hidropidininas, donde tenemos como representante más importante, pero no el único, el nifedipino, ¿no? Pero también el verapamilo y el diltiazem, que son antagonistas del calcio. La cimetidina, pero no la ranitidina. Esta cimetidina fue uno de los primeros medicamentos que bloquean los receptores histaminérgicos 2 para evitar la úlcera gastrodental. Fármacos que disminuyen las concentraciones séricas de teofilina. Ahí los que aumentaban y estos los que disminuyen. Entonces, la rifampicina, utilizada en el tratamiento de la tuberculosis, y 3 fármacos que tienen que ver con el tratamiento de la epilepsia, ¿no? El fenobarbital, que ya les he dicho que es un barbitúrico que además se puede utilizar como droga de primera línea en los niños, ¿no? Tenemos la difenilidantoína o últimamente denominada fenitoína, ¿no? También se llamaba idantoína simplemente, o sea, tenemos este nombre como vuelvo a repetir, la fenitoína. Y la carbamazepina, que se usa para la neuralgia del trigémino, así se empezó, y también ya hemos dicho, cuando hemos hablado del tema de epilepsia, hemos hablado lógicamente, no es verdad, del tratamiento para también la epilepsia, ¿no? Entonces eso es bueno tenerlo presente también ahí, ¿no? Ahora,
la toxicología. ¿Qué elementos tóxicos frecuentes producen las metilsantinas? Úlceras gastrodenales, dolor epigástrico, náuseas, vómitos. Dentro de las cardiovasculares, taquicardia y arritmia, y sobre el sistema nervioso, insomnio, psicosis y la generación de las convulsiones, que ya vimos también en el desarrollo de las anteriores diapositivas. Eso resumiendo ese aspecto también. Bien, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos las reacciones adversas. La teofilina puede generar irritación gastrointestinal, puede generar insomnio, ¿no? Cuando se empieza con la mitad de la dosis y se aumenta de manera gradual. La teofilina también es común que hayan manifestaciones gastrointestinales, neurológicas y cardíacas. 20 a 30 microgramos de concentración plasmática, intolerancia gástrica con ardor, dolor, náuseas, vómitos, diarrea, intranquilidad, insomnio y taquicardia. De más de 30 microgramos en sangre, vuelvo a repetir, vómitos, deshidratación, manifestaciones maníacas, alucinaciones, convulsiones. Puede también generar hipertermia, coma y obviamente la presencia de la arritmia, sobre todo cuando se administra por vía intravenosa. Eso ya lo habíamos indicado también, ¿no? Entonces aquí tenemos las presentaciones. Entonces tenemos para presentaciones orales que son de absorción completa, también soluciones en cápsulas y líquido, ¿no? El tiempo máximo de vida es de 30 a 60 minutos en términos de la absorción, ¿no es verdad? Y se puede obtener entre 1 a 2 horas esas concentraciones que nosotros estamos describiendo ahí, ¿no? Y puede utilizarse en el caso de asma moderada, como pueden ver ahí también. También se pueden utilizar tabletas masticables o no, cápsulas de liberación lenta que contienen gránulos de liberación retardada, ¿no? La concentración máxima se alcanza entre 4 a 6 horas. Los alimentos, como pueden ver, junto con la teofilina, retardan las concentraciones también. Bueno, también existen supositorios para aplicación por vía rectal. Aquí tenemos los supositorios, y también se puede utilizar en soluciones para enema. Por vía intramuscular no está indicada porque es muy irritante a nivel de la musculatura, y por vía intravenosa hay aminofilina y la etapilina. Entonces, esto de aquí, de la vía intramuscular, no se recomienda, pero existen productos que sí se pueden aplicar también por vía intramuscular. Eso también habrá que tenerlo presente cuando veamos esto. Ya las preparaciones y vías de administración, la teofilina, ¿no? Se puede administrar por vía oral, viene con el nombre de Asma-Biol, en comprimidos de 200 miligramos y el envase de 1000 comprimidos. El isobutil jarabe en frasco de 120 ml y el elixine en jarabe frasco de 250 ml, ¿no? De teofilina que contiene ese frasco también. Bueno, ahora, el Marex, tabletas en envase de 30 tabletas, la teofilina retal, cápsulas de 300 miligramos, envase de 10 a 30, la teofilina de Fabra, comprimidos de 200 miligramos, ¿no? También viene con el nombre de Meridian, cápsulas de 100, 200, 300 y envase de 20 cápsulas. Neofen, entonces comprimidos de 200 a 300 miligramos y en jarabe de 1600 miligramos. La dosis 150, 300 miligramos respectivamente, 4 veces por día, o sea, cada 6 horas. Por vía parenteral, inyección de 200, 400, 800 y en recipiente que contiene teofilina, pero además se puede aplicar con dextrosa, es decir, con un suero, poner el medicamento en un suero de dextrosa al 5%. Se puede utilizar como un vehículo, si se quiere, para aplicar la vía intravenosa. Después tenemos la cafeína, que es importante también tenerla presente, porque esto en el distrés del recién nacido se utiliza por su actividad sobre los centros respiratorios, sobre todo. La cafeína de Vita viene en apoyo de 250 miligramos, entonces la dosis usual
1 ml 3 veces al día por vía parenteral. La aminofilina, teofilina, que es una forma de presentación de la teofilina, viene en tabletas de 100 a 350 miligramos, que además es de liberación leve. También hemos visto que hay el supositorio de 360 y ampollas de 2 ml que contienen 480 miligramos intramuscular, como pueden ver, y de 10 ml con 240 para intravenosa. Ahora, dosis usual, entonces 200 miligramos 4 veces por día, se puede utilizar o cada 6 horas, como quieran verlo ustedes, ¿no? Otras metilsantinas, la difilina oral viene en tabletas de 200 a 400 y en elixir de 33.3 a 53.3 miligramos por cada cucharilla, que contiene 5 ml. Por vía parenteral se puede aplicar a razón de 250 miligramos por ml, ¿no? La ortrifilina por vía oral en tabletas de teofilina equivalentes a 64, 127, 254 y 387. Jarabe de 32 y 64 miligramos por cada 5 ml. Y ahí tenemos la bibliografía de donde se extrajo el texto. Bien, vamos a continuar con otro, el último grupo de fármacos broncodilatadores que ya había mencionado antes de la clase y que además está escrito aquí, ¿no? Ya hemos visto los alevínicos, metilsantina, y vamos a ver los antimuscarínicos, que también son broncodilatadores. El más importante es el bromuro de impratropio, pero también existe el bromuro de tiotropio, que son dos fármacos derivados de la atropina que tienen una estructura cuaternaria y por lo tanto no se absorben por el aparato digestivo, o si lo hacen es muy escaso como para provocar, digamos, efectos de tipo sistémico como lo hace la atropina. Entonces vamos a mirar ese hecho también. El origen, ahí tienen la atropina ioaciamina, se encuentra en la planta Atropa belladona o belladona y en la Datura stramonium, que viene con el nombre, digamos, vegetal de toloache o estramón. La escopolamina también se encuentra en el níger o beleño negro, también así se denomina, que eso ya hemos visto en alcaloides de la solanasa. Aquí tenemos la estructura química tanto de la atropina, del intratropio y del tiotropio. Como pueden ver, hay una relación entre la estructura química de cada uno de ellos. Entonces son los más importantes anticolinérgicos, sobre todo en los que tienen que ver con la actividad broncodilatadora. Bueno, acciones farmacológicas y mecanismos de acción. Entonces la liberación de acetilcolina, ya vimos en ese mecanismo de acción de las metilsantinas, origina contracción de la musculatura lisa, por lo tanto broncoconstricción, ¿no? Y aumenta la secreción de las glándulas submucosas a través de la activación de los receptores muscarínicos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que bloquear estos receptores muscarínicos. Lo mismo va a ocurrir con las anticolinesterazas. Las anticolinesterazas, si bien es cierto que actúan sobre una enzima, que es la acetilcolinesterasa, pero al actuar sobre ella, lo que aumentamos es la acetilcolina y por lo tanto es exactamente lo mismo que va a ocurrir. Ya. Los estímulos desencadenantes pueden ser variados: inhalación de partículas, gases, aerosoles, aire frío, caliente, pueden desencadenar el asma bronquial, de eso estamos hablando.